Creo que nadie puede desconocer la convulsión social que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Se respira por todas partes una sensación de inseguridad, una sensación de incertidumbre, de temor muchas veces. Elementos que, por cierto, resultan preocupantes, sobre todo para quienes observamos objetivamente los acontecimientos del día a día. Como cristianos, creyentes en la Biblia, la palabra de Dios, creo que es del todo recomendable examinar cuál es el mensaje de Dios para estos tiempos turbulentos. Hay libros en la Escritura que dan bastante luz sobre cómo enfrentar tiempos con estas características. De un modo especial, recomiendo los libros de Isaías, de Jeremías, porque estos profetas vivieron en tiempos muy similares a los nuestros, con los mismos problemas sociales y espirituales, manteniendo las distancias, obviamente, y ellos, mediante su relación con Dios, entendieron lo que pasaba. Hicieron una lectura muy cabal de lo que sucedía en la sociedad, y creo que una de las cosas que nos sucede como iglesia es que no hemos entendido claramente lo que está ocurriendo. Quizás no hemos leído claramente la realidad social en la cual estamos inmersos. Quisiera invitarles a abordar lo escrito por el profeta Isaías, para lo cual les invito a leer uno de los pasajes quizás más conocidos de este libro, como lo es el capítulo 6. Me parece que para entender mejor este libro debemos partir, ¿verdad?, por aquí, así es que le doy lectura desde el verso 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías tuvo uno de los ministerios proféticos más extensos de la Biblia. Atravesó muchas situaciones adversas. En todas ellas, no obstante, levantó la voz como un profeta de Dios. Cuando comenzó, reinaba el rey Uzías, quien es mencionado en el pasaje que acabamos de leer. Uzías fue uno de los grandes reyes en Israel, porque de una u otra forma le devolvió el esplendor que Israel había perdido. Derribó los muros que habían levantado los filisteos, quienes habían prácticamente invadido toda la costa del Mediterráneo al suroeste de Israel. Los filisteos habían construido 5 ciudades fortificadas, las que implicaban una verdadera amenaza. Bueno, Uzías acometió contra Filistea y derribó sus muros, impidiéndole una potencial guerra, porque ya no tenían fortaleza para sostenerse. Esto fue lo primero que hizo Uzías. Después comenzó a edificar lugares de abastecimiento en Jerusalén. Edificó torres de vigilancia tanto en el campo como en la ciudad. Abrió cisternas a fin de defender la ganadería
para que cuando llegaran los pastores con sus rebaños encontraran agua para su ganado. Hizo muchas cisternas, tanto en la costa como en la región montañosa, a fin de facilitar o habilitar esos lugares para la ganadería. Uzías también favoreció la agricultura, hizo florecer el campo. Él entendía que la fuerza de un pueblo está justamente en los bienes de la tierra y entonces fortaleció todo eso. Plantó viñas en las montañas, que era la forma ideal de mantener la agricultura. Tenía a disposición un tremendo ejército. Dice la Biblia que en número eran 307,000 hombres a quienes le dio las armas necesarias, colocando a su disposición lo último en cuanto a tecnología. En ese momento eran, o que había en ese momento, como lo eran una especie de catapultas para lanzar piedras y arrojar flechas. Quiere decir que le dio una fuerte defensa al pueblo. Fue preparando progresivamente a la nación para el esplendor. Uzías reinó durante 52 años. Lamentablemente los últimos 15 años tuvo un gran fracaso por causa de la soberbia. La temida soberbia. La soberbia lo llevó a querer usurpar el lugar que le correspondía a los sacerdotes. Cierto día entró al lugar santo del templo para ofrecer incienso y a pesar de que 80 sacerdotes le dijeron que eso no le correspondía, dice el relato que se llenó de ira y en ese momento Dios lo tocó con lepra y fue leproso durante sus últimos 15 años de reinado. Por tanto, vivió aislado en una casa y su hijo Jotam asumió como regente. Es decir, aunque él era el rey, Jotam tomó las riendas del reino durante esos 15 años. Durante esos 15 años Jotam fue regente de su padre. Uzías no podía hacer nada porque la lepra lo había aislado. Por lo general a los leprosos los mandaban a lugares desiertos, pero él por su condición de rey vivió sus últimos años en una casa apartada. Al morir Uzías, Jotam asume como rey. Heredó de su padre esto de edificar mucho, pero fue flojo espiritualmente hablando. A diferencia de Uzías, quien en su etapa de esplendor fue un hombre temeroso de Dios, no obstante el hijo no fue así. Y precisamente con Jotam comienza la declinación de Judá. Lo sucedió en el trono su hijo Acaz, quien a su vez era nieto de Uzías. Y como rey Acaz fue un desastre, por decirlo de una manera bien derecha. Podríamos decir que el abuelo puso los cimientos, el padre los contuvo y el nieto vino y desbarató todo. Acaz buscó alianzas políticas con Siria y con Egipto, que eran naciones claramente paganas e idólatras. Y todo ese tiempo, Isaías continuó con su ministerio profético. Y en su momento previno al rey Acaz diciéndole: la mejor alianza, el mejor respaldo es que busques a Dios. Te estás aliando con la gente equivocada y esto te va a traer problemas. Pero Acaz no entendía. Cuando muere Acaz, lo sucede su hijo Ezequías, de quien se dice que fue un hombre temeroso de Dios, que purificó el culto a Dios. Quiere decir que Isaías pasó prácticamente por 4 reinos enfrentando diferentes realidades políticas y sociales. Isaías tenía una visión muy amplia de la realidad que se vivía en Jerusalén. Era lo que podríamos decir un profeta metropolitano, un profeta urbano, un profeta de la ciudad. Mientras en el campo en ese momento estaba el profeta Miqueas, Isaías profetizaba desde la ciudad. Pero Isaías es, dentro de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, ciertamente uno de los hombres más versados, con un vocabulario riquísimo, muy depurado. Este hombre gozaba de una gran riqueza espiritual en su lengua. Y la mayor parte, aunque en la versión de nuestra Biblia no se nota,
En la mayor parte de su escrito lo escribió en poesía, no en prosa, lo que indica que tenía una tremenda facilidad para transformar la profecía en poesía. El libro de Isaías es un libro impresionante, con muchas figuras poéticas, además por sus múltiples alusiones que hace acerca del Mesías. Algunos lo llaman el profeta evangélico. Ahora, como hombre situado en una ciudad cosmopolita, no solo veía su nación y su rey y su pueblo, también podía apreciar el panorama mundial. Sabía que muy cerca de allí estaba Egipto, que era una potencia, y que del otro lado estaban los asirios. Y los asirios acicateaban a los egipcios a fin de humillarlos como potencia. Entonces los ejércitos asirios regularmente pasaban por Israel porque no había otra forma de llegar desde un punto al otro. Entonces Isaías conocía esto. Sabía cómo estaba el tablero. No solo había estas dos grandes naciones, Egipto y Asiria, en lucha, también había un pueblo que sería la futura potencia, que era Babilonia, que estaba creciendo en ese momento. Y también, como dije, estaban los asirios, los amonitas, los moabitas, los edomitas, los sirios también en el norte. Todo eso formaban el tablero político en ese momento. Por tanto, Isaías es un hombre que tuvo que vivir una realidad política y social muy compleja. Ahora, como profeta, él tenía que convivir con esa realidad, porque no es que el hombre de fe se aísla de la realidad, claro que no. Vive en medio de la realidad, sabe perfectamente qué es lo que está pasando, y aunque debe tener la cabeza en el cielo, debe tener sus pies sobre la tierra, bien puestos. Y esta es una de las características del profeta Isaías, que tenía la cabeza en el cielo, que entendía los designios de Dios, pero también tenía los pies puestos sobre la tierra, y lo demuestra en su escrito, en su libro profético. Bueno, en este momento a nosotros nos está pasando quizás lo mismo como sociedad, o algo muy similar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Basta ver las noticias para tener un panorama acerca de qué es lo que ocurre. Duele ver lo que ocurre en Ucrania al día de hoy. Está siendo prácticamente masacrada como nación. Y entonces aparece gente que opina desde diferentes ángulos. Un diplomático interpretaba desde la política lo que estaba pasando allí. Alguien le pidió la palabra y él dice, pero se está matando a gente inocente. Es absolutamente inmoral lo que está ocurriendo allí. A lo que el hombre le respondió, bueno, la diplomacia no tiene que ver nada con la moral. La diplomacia tiene que ver con el poder, pero no con la moral. Y la política internacional no tiene nada que ver con la moral. Por supuesto, todo esto se puede observar desde otros ángulos también. A partir de la sociología, desde la psicología, buscar razones que dieron lugar a este conflicto. A partir de la economía se dice que Ucrania es el granero de Europa. Entonces tomemos los alimentos porque el que tiene el alimento es el que manda. Y por supuesto que se puede hacer una observación a partir de la moral también, es decir, sí, es horrendo lo que está pasando. Y es horrendo porque están muriendo tantos inocentes. Se pelean las grandes potencias, pero el que termina pagando finalmente es el pueblo. Claro, porque ninguno de los que dirige ese ataque está luchando en el campo. Y por supuesto que es una realidad compleja lo que está ocurriendo allí en este tiempo. Bueno, lo que le tocó a Isaías también era muy complejo. De ahí la comparación entre el tiempo de Isaías y el nuestro. Es necesario que conozcamos la complejidad y también conocer qué es lo que quiere Dios acerca de esto. Sin dejarse llevar por la pasión, sino mirar la realidad como Dios quiere que miremos, quiere que observemos, que la entendamos. Quizás nos hemos vuelto muy apasionados al punto de que en muchos casos perdemos la objetividad y lo que es peor, perdemos de vista la voluntad de Dios al respecto. ¿Cómo debemos interpretar como cristianos todo lo que está pasando? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Isaías defendió algunas cosas que Dios había marcado. En primer lugar, tenía que pensar en el que sufre.
El Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Entonces tenía que pensar en eso. En segundo lugar, tenía que pensar en la justicia. Nuestro Señor dijo: bienaventurado el que tiene hambre y tiene sed de justicia. Y por supuesto, también tenía que pensar en la paz, pues Jesús también dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es lo que Dios espera de los suyos, que piensen y que promuevan estas cosas. Ahora, defender al pobre, defender la justicia, defender la paz, resulta que lo hacen todos los políticos. Creo que no hace falta ser cristiano para defender esas cosas. Por tanto, Isaías tenía que tener una visión mucho más amplia, mucho más depurada que estas tres cosas. Estas tres cosas las manda el Señor ciertamente y tenía que tenerlas presentes, pero necesitaba algo más. Y entonces Dios no le dice: mira, lo que tienes que hacer es esto, sino que le da una visión. Porque lo que tenía que decirle no podía explicarlo con palabras, tenía que verlo. Porque sí, hay cosas que se pueden explicar con palabras, pero hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Fíjese en el libro de Apocalipsis, hay una gran cantidad de figuras. ¿Por qué? Porque hay cosas del futuro que no se pueden explicar con palabras. Hay que experimentarlas para poder entenderlas. Entonces Dios produce esta visión delante de Isaías y en primer lugar dice que él vio a Dios. Mire lo que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cosa interesante, porque en el Antiguo Testamento siempre se habla de Jehová, pero acá él usa la palabra Señor, que quiere decir amo, soberano, dueño de todas las cosas. Y más adelante lo va a llamar de Jehová, pero en ese momento, al iniciar, él usa el término Señor. Quiere decir que la primera visión que tiene es una visión grande de Dios. Y lo ve en el templo. Bueno, en realidad todos los judíos veían a Dios en el templo, porque en el templo estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la gloria de Dios. Ellos hablaban de la Shekinah de Dios, de la presencia radiante, refulgente de Dios. Y cada vez que miraban hacia el templo, dirigían su mirada hacia el lugar santísimo y decían: allí está Dios. Ahora, en términos prácticos, no era muy conveniente, porque creer que Dios está allí y si quiero relacionarme con Él debo ir allí, evidentemente ponía una limitante, una barrera. A veces pienso en cristianos que aún creen que pueden vivir su fe solamente los domingos en el lugar de la reunión, pero durante la semana viven lejos del Señor. Algo pasaba con muchos de los israelitas. Dios está en el templo, por tanto, si no estoy en el templo, no estoy cerca de Dios. Ahora Isaías ve a Dios en el templo, pero dice que sus faldas llenaban el templo. Quiere decir que su presencia llenaba todo. Las bisagras comenzaron a crujir. Pensemos que las bisagras que había en el templo eran cosas tremendas, porque las puertas tenían un peso impresionante. Pero toda esa estructura crujía frente a un Dios que se expandía en ese lugar y se extendía hacia todo el universo. Y Dios le está diciendo a Isaías con esta visión: este soy yo. En otras palabras, no creas lo que cree el pueblo cuando mira hacia el lugar santísimo, que dicen Dios está allí y después viven en de cualquier manera. Yo estoy en todas partes, le dice el Señor. Yo lleno toda la realidad, todo el universo. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que Dios llena todos los espacios. Ahora Isaías, así como nosotros claramente, él necesitaba tener esta visión de Dios,
Una visión que fuera corroborada por serafines que daban voces diciendo santo, 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 y que ocultaban sus rostros y sus pies en señal de temor, de reverencia frente a Dios. Esto impresionó tanto a Isaías que en su libro presenta a Dios como el Santo de Israel, es decir, alguien que está separado, pero que está en todas partes a la vez. Ahora, esto es algo que Dios se lo pudo haber dicho, pero ver esto le produjo una impresión tal que marcó su ministerio. Imagínense ver a un Dios que rebasa el templo para estar en todas partes. Ver la grandeza de Dios. Él dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Uno se imagina a Isaías mirando hacia arriba y allí ve a Dios sentado en un trono alto. Lo ve por encima de todos los tronos de la tierra. Lo ve por encima del poder político, lo ve por encima del poder económico, por encima del poder militar, por encima del poder imperial, por encima de todo eso. Es decir, él pudo ver el gran poder de Dios. Es de suma importancia para un siervo de Dios que conozca el poder soberano y absoluto del universo. Entender lo que significa que Dios está sentado en un trono alto y sublime. Dos características asombrosas. Sublime quiere decir sin contaminación, sin corrupción. Es el trono de la santidad, es el trono de la justicia. Y Dios muestra esta visión a Isaías para decirle: este soy yo. Y por supuesto Isaías entiende perfectamente que Dios está más allá del templo, como creía el común de la gente. Dios llena todas las cosas. Está presente en todas las cosas. Nunca olvidemos que Él está sentado en un trono alto y sublime. Por tanto, su gloria excede el lugar santísimo. Cuando Isaías ve eso, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Quiere decir que comprende su indignidad, comprende que no puede hacer esa tarea, reconoce que jamás podrá estar a la altura de Dios. Soy un hombre pecador, un hombre que merece la muerte por su pecado, y llego aquí y me encuentro con un Dios que llena todas las cosas. Y entonces cae en un acto de humillación suprema delante de Dios. Hay una frase que no está en la Biblia, pero creo que contiene todo el sentido de la Biblia. Aquella que dice: si quieres estar de pie ante los hombres, tienes que estar de rodillas delante de Dios. Pablo, quien tiene conciencia de sus limitaciones y de la autosuficiencia de Dios, dice en su segunda carta a los Corintios, versos 15 y 16: porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y más adelante en el capítulo 3 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La suficiencia proviene del Dios que es suficiente. Isaías se siente confrontado. Entiende que él no es suficiente. Entiende que la competencia proviene de Dios únicamente, pero también entiende la verdad espiritual del pueblo. Y él ve a un pueblo de gente pecadora, de gente inmoral, de gente de labios inmundos. Entonces no podemos esperar del pueblo ni grandeza ni santidad. ¿Qué se puede esperar de gente mezquina, gente egoísta, rebelde, que se cree un gran pueblo pero solo son aires de grandeza? Tienden a la corrupción. Y esta es la realidad que ve Isaías como consecuencia de esta visión. Pudo ver la grandeza de Dios, pero también pudo ver claramente la miseria del pueblo. No se siente apto de ir a un pueblo con esas características. Tengo que ser profeta en ese lugar, pero me siento tan incapacitado, tan pequeño, siento que no soy nadie. Y el pueblo al que soy enviado es un pueblo en franca decadencia moral y espiritual.
Y en ese momento dice que ocurrió algo muy asombroso. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Seguramente estaba frente al altar del incienso, y tocando con él sobre mi boca, dice Isaías, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿De dónde fue sacado el carbón encendido? El fuego que había en el templo es el fuego que Dios había encendido en el altar del sacrificio. Ese fuego es el que después está presente en el altar del incienso o del perfume. Desde allí es donde se saca el carbón encendido para limpiar al profeta, y él sabe lo que esto significa. En ese lugar el cordero pagaba simbólicamente por el pecado. Quiere decir que allí estaba la redención. En otras palabras, Dios estaba allí para redimir sus labios, para que la palabra que salga de su boca sea una palabra de autoridad, aunque nadie le crea, nadie quiera escuchar, pero que sea realmente el mensaje que Dios quería entregar. Porque claro, algunos profetas eran escuchados, otros no. Es el precio del ministerio. A Ezequiel le dice cuando lo llama, mira, puede ser que este pueblo te escuche, como puede ser que no. No te puedo asegurar nada, pero igual tienes que hablar, porque tienen que saber que en su tiempo hubo un profeta, alguien que les advirtió, por tanto, no tendrán excusa. Dios llama a Isaías para que vea esta visión y contemple su gloria, su grandeza. Y él contempla la gloria de Dios, pero también contempla su propia miseria y contempla también la miseria del pueblo. Y cuando llega ese momento, Dios no le dice, entonces ahora estás listo ya para ir. No, Dios le hace una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A lo que dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quiere decir que él había comprendido perfectamente el mensaje. Ahora esta visión es muy importante para que podamos entender el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque teniendo clara la visión de Dios y teniendo clara la visión de sí mismo, puede interpretar correctamente la realidad social desde un ángulo diferente. Ahora no lo van a enredar las ideologías, porque él sabe lo que es el ser humano. Él sabe que el hombre inventa cosas que nunca funcionan. Entonces no se va a dejar engañar por las ideologías que son todas falibles. Él no va a seguir al hombre. Él no va a seguir a pseudo salvadores o pseudo mesías. Cuando nosotros tenemos clara la visión de Dios y clara la visión de nosotros mismos, ya no vamos a ser deslumbrados por discursos o cosas que la gente dice. Tampoco vamos a tolerar la corrupción en ninguna de sus formas. Tampoco vamos a ser deslumbrados por el dinero, por la fama o por el poder. ¿Por qué? Porque ahora conocemos al Señor. Ahora sabemos cuál es nuestro lugar delante de Él y también tenemos una visión clara de la sociedad, de los pueblos. Entonces muchos mitos se vienen abajo a partir de este encuentro con Dios. Caen los discursos de pseudo salvadores que dicen que aman al pueblo, pero mienten, porque el hombre es esencialmente mentiroso. Nosotros vemos claramente cómo se ha institucionalizado la mentira. Escuchamos todo el tiempo las promesas de los políticos aspirantes al poder. Solemos favorecerlo con nuestros votos para luego concluir diciendo, y este también me falló. Este tampoco cumplió. Pablo en su carta a los Efesios hace una alusión maravillosa acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando termina esta gran alabanza que ocupa el primer capítulo de la carta, hace una petición tremendamente importante. Le pide a Dios que les dé a sus lectores espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. Si queremos interpretar la realidad, tenemos que pedir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y alumbre
los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos la realidad espiritual, que es en definitiva lo que marca la historia de los pueblos, la realidad espiritual. Esa realidad espiritual solo la podemos entender cuando Dios viene por su Espíritu y alumbra nuestro entendimiento. Y esto es lo que está diciendo Isaías. Vas a vivir durante estos tiempos. Vas a tener que analizar la realidad de todos estos tiempos. Algunos reyes te van a parecer simpáticos, otros antipáticos, pero ese es un problema tuyo. Como mi siervo, como mi profeta, tienes que denunciar la corrupción, el pecado, no importa de dónde venga, porque si me invocas no puedes mezclarte con ninguna de estas cosas. Por el contrario, tienes que tener una visión diferente. ¿Se da cuenta? Para ver esta realidad no bastan los ojos biológicos que tenemos. Nuestros ojos naturales ven las cosas que suceden. Nuestro entendimiento las analiza, pero la realidad no se mueve únicamente en el plano natural. La realidad siempre se mueve en dos planos. El plano terrenal, donde hay fluctuaciones, donde impera el mal y el pecado, y en el otro plano, que es el plano celestial, donde está el trono de Dios. Y si uno pierde de vista el trono celestial, va a interpretar muy mal toda la realidad, porque no va a saber qué es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios le mostró en ese momento al profeta, para que pudiera ver la realidad tal como él la veía. No le interesa a Dios saber cómo yo interpreto la realidad. Lo que le interesa es cómo él la ve. Si no sé cómo ve Dios la realidad, entonces jamás podré entregar un mensaje significativo a la gente. Por eso se necesita luz espiritual para poder interpretar las cosas de manera espiritual. No podemos quedarnos con el análisis político o económico o social de la realidad. Hay una realidad que predomina y es la realidad espiritual, porque lo que mueve la historia de los pueblos es, en definitiva, su realidad espiritual. Cuando nos compenetremos con esto y leemos y analicemos la Escritura, no necesitamos ser profetas para interpretar la realidad correctamente. Cuando las cosas de los problemas que subsisten en la sociedad se hubiesen evitado, ¿cuántas cosas se hubiesen evitado si tan solo hubiésemos abierto la Biblia? Si tan solo hubiésemos obedecido a lo que en ella está escrito. ¿Por qué nuestra sociedad, por qué nuestra nación se encuentra en un estado crítico el día de hoy? Porque Dios quedó de lado, porque no se escuchó a Dios. Y lo primero que se vino abajo fue la parte espiritual del pueblo. Por eso, estimados, es importante conocer la realidad espiritual para poder contrarrestarla. El problema va mucho más allá de lo político, de lo social o de lo económico. El gran problema de nuestra nación es un problema espiritual. El problema es que personas sin un mínimo de temor a Dios son justamente los encargados de manejar o gobernar a la sociedad. ¿Se ha dado cuenta cómo se ha levantado una ideología sin Dios? Uno puede pensar que esas cosas no son determinantes, porque no vemos el peso espiritual que todo eso tiene. Lamentablemente, muchos cristianos, viviendo dentro de esta sociedad, no logran dimensionar lo espiritual. Muchos no ven una amenaza en las ideologías. Otros hasta se han vuelto tolerantes, condescendientes con verdaderas doctrinas de demonios. Tenemos que pedirle a Dios lo mismo que Pablo pidió para los efesios, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En otras palabras, que nos dé luz sobre la realidad. Y después que estemos seguros de tener esa luz espiritual, entonces podremos abrir nuestra boca. Pero la oración urgente el día de hoy es: Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que yo tenga luz espiritual para analizar las cosas no desde abajo, sino desde arriba. Qué lástima que muchas veces como cristianos nuestros análisis muchas veces sean políticos, sean económicos y no sean espirituales. Porque, ¿qué es ser cristiano realmente?
no es venir a la iglesia un par de veces a la semana y asunto resuelto. Ser cristianos es vivir como cristianos, es pensar como cristianos, es movernos en el mundo como cristianos. Y a Isaías Dios le da una visión para que entienda quién es el Dios a quien él va a servir. Y hoy nos hemos acercado a esta visión porque necesitamos entender el mensaje de Dios, porque el Dios de Isaías es el mismo Dios nuestro y nosotros también tenemos que responder delante de este Dios por nuestra visión espiritual. Bien nos haría temblar en esta hora frente al trono de Dios y ante la visión de su grandeza y de nuestra propia indignidad y pedirle que abra nuestro entendimiento para ver lo que sucede tal cual Él lo ve. Están ocurriendo muchas cosas en esta sociedad actualmente, cosas muy dolorosas. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que tengamos el mensaje que la sociedad realmente necesita entender en este tiempo.